Tenemos aquí presente en los micrófonos de Alcaldes de México a Denis Kenneth, el director de los proyectos de ciudades, transporte e industria sustentable de la cooperación alemana GIZ en México. Y Denis nos va a platicar, o más bien vamos a platicar con Denis respecto a las actividades que la cooperación alemana está implementando en México. Denis Kenneth, bienvenido a este espacio. Entendemos que ha sido un mes, el mes de octubre, muy intenso para la GIZ. Cuéntanos qué es lo que han estado haciendo en materia de desarrollo sostenible. Sí, muy buenos días y tardes a todos. Muchas gracias, Norma. Siempre un gusto estar aquí con la revista Alcaldes por parte de la cooperación alemana GIZ. Bueno, sí, pues como muchos, nosotros hemos usado este mes que es declarado el mes urbano, el octubre urbano, para tres cosas principales. Uno, compartir lo que estamos haciendo, ¿no? Dos, recibir insumos nuevos de diferentes actores. Y tres, fortalecer los lazos con los aliados y cooperantes que ya tenemos. Yo creo que eso ha sucedido. Nosotros en este octubre urbano de 2020 nos hemos enfocado, Norma, en algunos puntos principales, derivados obviamente también por el impacto de la pandemia que tenemos en México y en las ciudades, ¿no? La idea de este octubre urbano fue temáticamente de concentrarse en la aportación a ciudades inteligentes y resilientes. Inteligentes en el sentido de involucrar tecnologías digitales en los procesos de la gestión urbana, por un lado, y por el otro, aumentar la resiliencia tanto ante el cambio climático como a las otras emergencias que estamos padeciendo, ¿no? En este sentido, dijimos, nos vamos a enfocar en esos dos temas. Y bajo estos lemas nos ubicamos en tres temas: las ciudades resilientes y la recuperación después del COVID, involucrar las tecnologías digitales para crear una gestión ambiental urbana sustentable, y tercero, crear una movilidad sustentable en las ciudades. Eso fue como inicio lo que temáticamente nos hemos enfocado en el octubre urbano, en lo que es esta meta de compartir, aprender y también obviamente llevarnos insumos para lo que viene hacia adelante. Perfecto. ¿Nos puedes detallar un poco respecto de cada uno de estas tres líneas de trabajo que desarrolló la GIZ? ¿Qué proyectos se desarrollaron en cada una de estas? Sí, claro. Lo que nosotros hicimos fue en el octubre urbano con una serie de eventos virtuales de nuestros 8 proyectos vinculados con el tema de las ciudades. Estos 8 proyectos, como bien sabes, Norma, los estamos ejecutando por encargo del gobierno alemán aquí en México, y compartimos estos eventos y los coorganizamos con varios aliados, tanto del gobierno federal, con estados y municipios seleccionados, organizaciones de la sociedad civil, empresas y otras organizaciones internacionales, y obviamente también una parte en conjunto con alcaldes. En los tres temas voy a empezar con la de las ciudades resilientes y la recuperación verde. Este tema de la recuperación verde es la meta, Norma, de que combinar las agendas de la recuperación económica con las agendas climáticas tiene que ser también una tarea crucial de las ciudades en México por su papel, por ser el núcleo de desarrollo económico y social, ¿no? Por sus potenciales, pero también, como bien sabemos, en lo que es el tema del cambio climático, las ciudades son parte de la solución, pero también son parte del problema, ¿no? En este punto nos enfocamos en varias temáticas. Primero, en pues definir el papel de las ciudades para una recuperación verde. O sea, ¿qué pueden hacer las ciudades? Eso lo hemos hecho con ICLEI México, ¿no? Luego dijimos, bueno, estos temas, ¿cómo los podemos relacionar con la agenda urbana ambiental
que estamos impulsando en conjunto con Semarnat y Sedato y muchos más, ¿no? Y luego en los temas nos fuimos a el desarrollo urbano, o sea, cómo funciona la ciudad, y temas relevantes del momento, como la recuperación económica sustentable, el desarrollo urbano y la economía local, desarrollo urbano y el tema de género, ¿no? Y al final el tema del desarrollo urbano y la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, ¿no? Esto tal vez en lo que es las ciudades resilientes como primera impresión. En involucrar las tecnologías digitales dijimos, bueno, si es necesario realmente que en las ciudades conjuntemos las agendas climáticas con las de recuperación económica, pues también tenemos que tomar nota de esta transformación digital que ha tomado más movimiento también con esto de la pandemia y cómo podemos involucrar estas temáticas para una toma de decisión más inteligente, ¿no? También estuvimos platicando con ustedes sobre servicios públicos eficientes. Yo creo que hay un potencial gigantísimo para estos temas. Y como último, pues en el tema de la movilidad, ¿no? Donde estamos apoyando a Sedato a implementar su plan de movilidad 4S, el tema de las ciclovías emergentes, ¿no? Que estamos implementando en México, y también el tema de cómo podemos cambiar el transporte público en las ciudades para hacerlo más limpio. Eso fueron así de una primera vista muy general los temas que hemos abordado en este octubre urbano. Suena como, pues como una agenda muy compleja, aparte de muy completa, el grado de complejidad que eso imprime, el combinar, por un lado, pues la necesidad de desarrollar, de impulsar el desarrollo de las ciudades, pero atendiendo el desarrollo, por un lado social y por otro lado el cuidado del medio ambiente. No es algo sencillo. En el caso de México, ¿cuál dirías que es tu diagnóstico respecto a la colaboración que las autoridades locales están dando para este enfoque de desarrollo? Sí, es una pregunta importante y también es igual de compleja de responderla en breve, ¿no? Yo creo que primero tenemos que tomar nota, y eso también es uno de los resúmenes de este octubre urbano, que en México hay un montón de buenas prácticas para todos los temas que acabo de mencionar. Hay buenas prácticas de cómo integrar de otra forma el espacio público en la ciudad. Hay buenas prácticas para el tema de la biodiversidad urbana. Hay buenas prácticas hasta de las primeras medidas de recuperación verde y de involucrar tecnologías digitales y de ciclovías y una infraestructura más amigable con el medio ambiente, ¿no? El reto es que esas buenas prácticas, y eso fue una de las metas que tuvimos en Octubre Urbano, no se pueden quedar solamente a nivel de un lugar, de una región, ¿no? Siempre está ahí el reto de la difusión y cómo sistematizar esas buenas prácticas para que realmente tengan un valor agregado para las ciudades y los municipios que no estuvieron involucrados directamente con el proyecto, ¿no? Pero yo también tomé nota que tanto en conjunto como nosotros, como también en proyectos de otra naturaleza, hay un montón de buenas prácticas. Lo segundo que nos hemos dado cuenta es que cada vez más, Norma, parece ser que el reto en la gestión urbana se va hacia un reto mucho más de gestión de proyectos, pero también de liderazgo, ¿no? Y por el otro lado se va cada vez más también por la pregunta, bueno, ¿puedo tener el mejor proyecto de infraestructura verde, el mejor proyecto de movilidad sustentable, pero cómo accedo a financiamiento, ¿no? Esas dos preguntas parecen ser que cada vez, obviamente también relacionados con el contexto general del impacto económico que estamos padeciendo a través del COVID, estos papeles juegan un punto mucho más importante, ¿no? Y lo que a mí también me llamó bastante la atención, y hay que seguir impulsándolo, es que cada vez más este tema de la ciudad como núcleo de muchos problemas, pero también de las soluciones,
hay una comprensión a nivel local muy grande, Norma. Ahí hemos avanzado en México muchísimo, de que la gente se está dando cuenta de que todos los retos globales al final necesitan una atención local. Y yo creo que eso tiene que ver un poco también con las lecciones aprendidas que tenemos de la emergencia de salud. Y ojalá estemos en condiciones con las ciudades, con los municipios y con todos los que se quieran juntar, de juntar esas lecciones aprendidas de la pandemia para atender la próxima emergencia climática, porque esa no se fue, esa sigue estando ahí, ¿no? Y nos espera muchas veces ya muy cerca en la próxima esquina, ¿no? Eso tal vez serían mis impresiones en lo que es la perspectiva de autoridad local. Una mezcla de muchos retos al mismo tiempo, la transformación, la pandemia, el cambio climático, pero al final también una apertura en esos temas y buenas prácticas que a mí me hicieron como un optimismo, con cierto optimismo, me dejan realista, obviamente. Ok, bueno, pues este panorama que por un lado está compuesto de grandes retos, en realidad dentro de todo eso la buena noticia es esto que dices de manera general, la convicción creciente entre las autoridades locales de que el tema medioambiental tiene que estar presente en todas sus acciones de desarrollo. Y la otra buena noticia es que existen buenas prácticas relacionadas con este tema, que involucran por un lado el cuidado, el impulso al desarrollo económico, pero por otro lado también la atención al cuidado de los recursos naturales de los que se rodean. Es un gran reto. Retomo dos de los grandes que mencionaste. Por un lado, la necesidad de sistematizar esas buenas prácticas que se han encontrado a nivel de regiones, a nivel de municipios en México. Se han encontrado estas buenas prácticas, pero se tienen que sistematizar justo para que otras localidades, otras ciudades, otros municipios en distintas regiones del país las puedan replicar. Entonces, quiero retomar este reto de sistematización y por otro lado, el otro reto que quiero retomar es la necesidad de financiamiento. Existen esas buenas prácticas, existe ¿cómo le llamamos? Conciencia de que es necesario avanzar en un desarrollo económico que respete el entorno natural, pero muchas veces no se tiene acceso a los recursos financieros que permitan cristalizar proyectos de ese tipo. Entonces, sistematización y financiamiento. La GIZ puede ofrecer apoyo a municipios para lograr este par de objetivos. Sí, la GIZ puede, pero también necesita de los mismos municipios y las mismas ciudades para ambos temas, ¿no? ¿Cómo se construye esa relación? ¿Cómo se acerca un municipio y cómo regresa la GIZ en beneficios? Sí, ahora lo explico en el punto de sistematización. También en el octubre urbano voy a empezar con un buen ejemplo de nosotros mismos, ¿no? Que fue el tema de crear ciclovías emergentes. Algo que también se hizo en otras partes del mundo, ¿no? Donde con las experiencias que hemos hecho en México, ¿no? En conjunto con varios aliados dijimos, bueno, vamos a juntar ahora las informaciones de qué beneficios tiene esto. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿No? Y la tercera pregunta, que no nos quedemos atrás, que ¿cómo podemos lograr que estos sean proyectos sustentables? Sustentables, Norma, no en el sentido del medio ambiente, sino sustentables de que se queden, ¿sí? Y lo interesante fue, participaron realmente ciudades de toda América Latina, ¿no? Desde norte a sur, ¿no? Hay retos muy similares y esos hay que atenderlos en la sistematización. Obviamente no es lo mismo hacer esto en León, Guanajuato o en Monterrey que en Lima o en Buenos Aires, pero tampoco es tan diferente, ¿no? Sistematización significa enfocarse en una orientación para las ciudades, en así se puede hacer, estas son las experiencias que hay y dejarles una base para una adaptación local. Eso es
la idea en el tema de la sistematización, ¿no? Lo interesante es que lo que nos damos cuenta es que algunas veces, ahora volviendo a México, en México también esto se puede atender y eso lo estamos desarrollando, estamos en camino es de ver, bueno, hay ciudades con condiciones similares y crear como clusters. Yo creo que sí hay una diferencia, por ejemplo, en las grandes zonas metropolitanas, donde la acción en cambio climático es la transformación, porque las ciudades ya están, ¿no? Pues ahí tienes que transformar procesos largos, complejos, pero es otra forma de proyecto. Luego tenemos las ciudades medias en México, esas ciudades que están creciendo en población, pero también en lo que es la mancha urbana. Esas ahí todavía no solamente tienes que transformar, ahí tienes la oportunidad de planear cómo quiero que la ciudad XY sea en el 2050, ¿no? Otra forma de asesoría, ¿no? Y así creo que podemos crear 3, 4 clusters de ciudades para mejorar una sistematización, para realmente también, si hago algo bueno en un lugar y el otro tiene el reto similar, esto se pueda adaptar, ¿no? ¿Cómo se pueden acercar? Pues nosotros en los proyectos de GIZ siempre trabajamos con ciudades y estados seleccionados porque por la magnitud de México, para nosotros también es imposible atender con los otros proyectos a toda la República, ¿no? Entonces, justamente tratamos de cooperar con algunos, siempre con ese aspecto de la replicabilidad, ¿no? Y eso es también lo que le pedimos a los municipios que trabajamos con nosotros. Lo que haces con GIZ no es solamente para ti, sino también tiene que ser replicable. Por eso te decía que la sistematización de la experiencia no es un trabajo que hace solamente la GIZ, es un trabajo conjunto de llegar a un resultado y luego ver cómo lo llevo de una región a otra, ¿no? Porque muchas veces pensamos que lo más cercano es lo más replicable. Nosotros estamos haciendo experiencias muy diferentes, ¿no? De que tal vez esta cercanía regional no es el criterio principal, sino tal vez el criterio principal es la planeación, la transformación, puntos también de qué se ha hecho en el pasado, ¿no? Y ahora, volviendo a tu segundo tema, también el punto de capacidades, porque para mí el tema de financiamiento es un tema de capacidad de gestión. Al final, de cómo acceder a financiamiento para un proyecto que mejora la calidad de vida, la calidad del aire, la resiliencia de una ciudad, es parte de un proceso, ¿no? Y te quiero compartir que nosotros ahí hacemos experiencias que muchas veces hay propuestas de proyectos técnicamente excelentes, ¿sí? Pero cuando pregunto, bueno, ¿y cómo se puede financiar esto ahora? Hay muchas preguntas en los municipios, ¿no? Y esas preguntas no solamente van por la pregunta si ahora la GIZ lo va a financiar, porque nosotros somos una organización que contigo como municipio te elabora el proyecto. El financiamiento es un tema que tienen que buscar los municipios. Y yo muchas veces noto que o no están claros los caminos que hay, porque hay un montón de caminos para el acceso de financiamiento y creo que hay que asesorar antes de iniciar el proyecto o de entrar el diagnóstico y el análisis, bueno, ¿cómo lo armo para que luego sea financiable? ¿No? Tiene que ser una pregunta al inicio y no tener el proyecto listo y ahí hacerme la pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto armado? ¿No? Esto pasa, ¿no? O sea, no solamente queremos llevar buenas prácticas técnicas de ciudad a ciudad, nosotros también queremos llevar las buenas prácticas de gestión, o sea, ¿quién lo logró? ¿No? De armar un proyecto bancable y de llevar también este punto, porque yo creo que el tema de financiamiento es un tema tan complejo que va más allá también de lo que puede aportar una organización como la Cooperación Alemana, porque es también un tema de ingresos, es un tema de lo que se hizo en el pasado, cómo se puede mover esto para adelante, ¿no? Pero mi impresión es que muchas veces esa pregunta hay que hacerla mucho más antes, ¿no? ¿Cómo voy a financiar estas medidas? Y ahora es el momento, porque ahora en la recuperación económica, por ejemplo, en la infraestructura urbana va a haber inversión. Entonces, ¿por qué no usar esto también para crear una infraestructura más resiliente, más verde, que también te dé tiempo
hacia adelante para realmente hacer más resiliente a tu ciudad, ¿no? O sea, sí está el momento, por eso lo hemos combinado un poco, como te mencionaba, con esta agenda de la recuperación verde, de combinar lo que se va a hacer en recuperación económica y en muchos lugares del mundo, ¿no? También en otros lugares del mundo se está invirtiendo ahora en la infraestructura urbana. Pues ahí está la oportunidad, pero para eso necesitas presentar buenos proyectos y ahí estamos ayudando. Esto que mencionas es muy importante, Denis, porque pareciera que son emergencias por separado, pareciera que tienen caminos diferentes cuando en realidad se juntan esos caminos y esto que dices de este es el momento, hemos visto que muchos municipios están recurriendo a una vía de reactivación económica relacionada con obra pública, por ejemplo, con construcción de obra pública. Es una vía recurrente a la que están acudiendo justo para, pues, para darle vida nuevamente a sus economías locales, dándole prioridad a la obra local, a la mano de obra local. Eso les está permitiendo avanzar en este tema económico, pero lo que decías, no tiene por qué ser una obra pública desligada del concepto del concepto verde, del concepto de infraestructura urbana verde. Me gustaría ampliarlo, Norma, no solamente medioambiental y climático por se, sino también realmente es una oportunidad para fortalecer la economía local, ¿sí? De involucrar eso y también nosotros hemos trabajado mucho en lo que es infraestructura urbana además de crear una infraestructura más verde, más resiliente, ¿no? Que, por ejemplo, se adapte a las condiciones climáticas y haga más resiliente la ciudad, pero también, por ejemplo, tuvimos el tema de integrar en obras de infraestructura el tema de incluir huertos comunitarios, ¿no? Como lo hemos hecho, por ejemplo, en Morelia y Michoacán. ¿Por qué esos ejemplos son importantes? Hay que mostrarle no solamente a los tomadores de decisión, sino también a la población ese gran valor agregado que tenemos en combinar justamente esas dos agendas, ¿no? ¿Qué es lo bueno de estos huertos urbanos? Pues no solamente es que te da un tema de seguridad alimentaria e ingresos, sino que también fortalece los lazos comunitarios en tiempos tan difíciles como lo estamos viviendo actualmente, y al final es un aporte a la cultura ambiental de una ciudad, ¿no? Porque la población se va entonces a acostumbrar que en inversiones, en los cambios de sus ciudades, ¿no? También una experiencia efectivamente de Alemania y de Europa, la aceptación de la población a estos temas de cambios de sus ciudades por razones ambientales y climáticas es mucho más fácil si los vas a involucrar en ese proceso, ¿no? Porque si no los involucras, la población va a estar sorprendida y tal vez no entienda el cambio. Entonces hay que explicarlo, ¿no? Porque son dos cambios al mismo tiempo y yo creo que hay otra vez muy buenos ejemplos en México donde esto ya se está dando. Hay que difundirlos y también ver lo que funciona y lo que tal vez no funciona como lecciones aprendidas, ¿no? Pero justamente ahí, a donde ahora hay movimiento, ¿no? Ahí donde se van a crear cambios para crear empleo, para crear desarrollo económico, yo creo que es una necesidad combinar esa agenda de recuperación económica con la climática, porque si no va a ser muy difícil para muchas ciudades y las costeras, por ejemplo, que lo hemos hablado también mucho en el octubre urbano, que son muy vulnerables al tema del cambio climático. Hemos escuchado lo que ha pasado en la península de Yucatán en las últimas semanas. Pues hay que asegurar el bienestar de la población. Entonces yo creo que no nos queda tantas otras opciones que justamente combinar esas dos agendas, y el dinero que gastas una vez ahora en infraestructura está gastado, no va a volver, ¿no? Entonces, ¿por qué no gastarlo de otra manera? Involucrando aspectos del cambio climático. Claro. ¿Podrías mencionar algunas acciones y municipios con los que ahora la GIZ esté desarrollando trabajo? Sí, eso siempre es difícil, Norma, luego me olvido de alguno, ya me perdono si realmente Solo pasa. algunos ejemplos. Voy a hacer algunos ejemplos, ¿no?
el ejemplo de las ciclovías emergentes, ¿no? Hemos iniciado con León, Guanajuato, ¿no? La hemos iniciado creo que en el mes de julio, ¿no? Y estamos ahora, para darte un ejemplo, lo hemos llevado a San Nicolás de la Garza, en Nuevo León, ¿no? Hay muchos más que se están juntando, ¿no? Pero ahí estamos trabajando justamente y esas experiencias son muy valiosas. Otra vez, son dos ciudades muy diferentes que ayudaron y van a ayudar muchísimo otra vez para esa difusión que hicimos con América Latina, ¿no? En el tema de infraestructura verde, tenemos ejemplos muy interesantes en Hermosillo, ¿no? Donde hemos cambiado una sucursal de Cafenio, reduciendo su impacto ambiental y al clima. Tenemos ejemplos digitales donde hemos creado una aplicación ya desde el año pasado con la zona metropolitana de Guadalajara, que se llama Árbol IoT, que es una aplicación de esta idea de combinar la agenda digital con la agenda climática, donde los ciudadanos de Guadalajara, por ejemplo, pueden apoyar a las autoridades en el monitoreo del arbolado urbano a través de una aplicación. O sea, justamente esa idea de combinar un reto ambiental climático con la tecnología digital, involucrando a las personas en estos procesos, ¿no? Y en temas de movilidad, por ejemplo, ¿no? Uno de los puntos que también habíamos remarcado fue que hicimos por primera vez, también por parte de la cooperación alemana GIZ, nos acercamos a este tema, Norma, de la electrificación del transporte público en las ciudades, ¿no? Donde estamos trabajando. Eso sí es un tema de las grandes zonas metropolitanas, donde nos hemos enfocado en específico en Monterrey y en Guadalajara, donde también uno toma nota donde estos avances, hay una realidad local muy clara que estamos atendiendo, pero ahí también estamos en justamente este proceso de sistematización, ¿no? De cómo podemos llevar ahora lo que hemos aprendido en estos dos lugares a los otros y también un poco bajarlo del nivel, ¿no? O sea, no solamente para las grandes zonas metropolitanas, sino también cómo podemos acercarnos en este tema a las ciudades medias. Perfecto. Denis, para redondear esta entrevista, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la expectativa de GIZ para 2021? ¿Qué es lo que crees que vamos a encontrar en la realidad de lo local, pues a partir ya de un par de meses? Pues no va a ser un año fácil, eso creo que es claro. Todo depende un poco si es el año a donde va a cambiar el impacto de la pandemia. Creo que eso es lo crucial, ¿no? Eso yo tampoco lo puedo diagnosticar. Creo que nadie lo puede diagnosticar cómo y cuándo se va a solucionar esto, ¿no? Lo segundo es el año a donde estos temas que hoy hemos hablado, Norma, se van a mostrar de qué impacto se puede lograr en una recuperación verde relacionada con la recuperación económica y social, y esa se tiene que dar en las ciudades que concentran a la población en México y concentran a la economía en México. O sea, si lo logramos ahí, lo vamos a lograr para el resto del país. Yo creo que es como el primer test, para decirlo así, para el año que viene, cómo podemos lograrlo. Yo también veo si es el momento, porque yo veo en este tema de las ciudades inteligentes, las tecnologías que se están desarrollando en específico del sector privado, yo veo también en el 2021 que es el potencial de que tenemos que acercar más esos diferentes modelos de trabajo para mejorar la gestión urbana en general. El tema digital, Norma, nos puede ayudar para todos los retos, ¿sí? No solamente para el ambiental climático, nos puede ya ayudar para el reto de salud, ¿no? Y el reto de la salud ambiental en las ciudades, creo que este también va a ser un punto, ¿no? ¿Qué hacemos con la relación que todavía no sabemos todo de la calidad del aire en ciertas zonas metropolitanas y ciudades de México y el impacto del COVID, para darte un ejemplo, ¿no? Ahí vamos a hacer muchos aprendizajes, pero hay que atender los temas del pasado, así lo resumiría yo,
de crear ciudades más resilientes y más sostenibles, involucrando las tecnologías que nos disponen, cambiar la forma de cómo movemos personas y mercancías, no solamente por un tema de ambiental climático, también por un tema de eficiencia económica, ¿no? Y eso nos va a llevar a una transformación que va a ser de largo plazo, ¿no? Pero yo creo si en el 2021 seguimos mostrando con algunos ejemplos, ojalá sean más que este año, yo siempre aspiro a más, de que sí es posible de crear ciudades inteligentes y resilientes en este contexto con tantos retos de la pandemia, la transformación digital y el impacto económico. Entonces yo creo que, como te mencionaba ya, uno puede ser un optimista realista. Realista en el sentido, no quiero exagerar, va a haber muchos retos y va a haber una situación compleja que también en México muchas veces también depende de un montón de factores más, ¿no? Pero yo creo que si seguimos impulsando esa apertura, la voluntad que vi yo de justamente trabajar eso desde el nivel local, entendiendo que estos son retos globales, pero que al final la solicitud de la población, el primer impacto de cualquier crisis se muestra en la autoridad local, se muestra en el primer lugar donde tiene que ser atendida la gente, ¿no? Y eso creo que esa apertura vamos en un buen camino. Entonces estoy como mezclado, ¿no? Para resumirlo, entre respeto por los retos que nos esperan en las ciudades mexicanas en el 2021, pero también optimista en el sentido de lo que vi específicamente también en el octubre urbano, de que se puede avanzar a pesar de todos los problemas que vamos a tener. Y nosotros, por parte de la cooperación alemana, la GIZ, queremos aportar justamente para que esto se dé así. Pues lo resumiste muy bien, de manera muy clara, para ser precisos. Sí hay grandes retos, hay voluntad también para avanzar en esos grandes retos, y el objetivo ulterior es eso, construir ciudades inteligentes y resilientes. Muchas gracias, Dennis Kenneth, por esta conversación, que no se puede agotar en 20, 30 minutos porque los temas son muy amplios. Esperamos volver a tener otro acercamiento contigo en el que nos platiques de manera más específica cuáles son los beneficios cuando una ciudad o cuando un municipio se acerca a esta visión de desarrollo sostenible. Por ahora, pues muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Siempre un gusto de cooperar con ustedes. Muchos saludos.